Vamos a ir a la carpeta de script y vamos a crear una nueva carpeta llamada librerías. Ok, dentro de este folder vamos a crear una clase llamada guerrero. Y vamos a crear otra clase llamada guerrero 2. Ok, vamos a abrir los dos scripts. Este que me equivoqué en el nombre, voy a corregirlo. Vamos a crear una escena nueva. Aquí creamos otra escena. Ok, en esta nueva escena vamos a crear un objeto vacío. En este objeto podemos agregar los dos componentes que creamos hace unos minutos, pero en Unity también podemos tener clases que no son componentes. Ok, ¿a qué me refiero? Ok, vamos a quitar estos. Para que una clase pueda ser agregada a un objeto, esta clase hereda de MonoBehavior. Como vimos en videos anteriores, lo que escribamos dentro del método start va a ser ejecutado al darle play, y lo que escribamos dentro del método update va a ser ejecutado en cada fotograma. Además de eso, aquí tenemos algunas referencias, por ejemplo, al objeto en donde está este componente, que es GameObject, pero podemos tener clases que no heredan de MonoBehavior. Vamos a borrar esta parte de aquí en ambos archivos de los que acabamos de crear. Y vamos a guardarlos. Para empezar, los métodos start y update cambiaron de color. Ok, ahora vamos a regresar al editor. Ahora si seleccionamos este objeto e intentamos agregar la clase, vemos que nos aparece un error. Este error dice que no se puede agregar un script que no herede de MonoBehavior. Por lo tanto, el método start y update no van a ser ejecutados. Aquí yo puedo poner la línea de que imprime en pantalla un mensaje como en videos anteriores. No puedo ver este mensaje porque esta clase no puede ser agregada a los objetos. Ahora vamos a ver cómo se pueden ejecutar estos métodos. Para empezar voy a cambiar el nombre de los métodos para evitar confusiones. Ok, bueno, esta frase la podemos borrar ya que no va a funcionar de esta manera. Entonces vamos a borrar este método y nos vamos a quedar solo con uno. Ok, aquí vamos a llamar a este método atacar. Y de momento únicamente va a imprimir un mensaje. Vamos a copiar este método y lo vamos a poner en la otra clase con otro nombre. Aquí le vamos a llamar saltar. Ya tenemos dos clases con un método cada una. Pero estas clases no pueden ser ejecutadas directamente, entonces vamos a regresar al editor y vamos a crear una tercera clase. Esta clase la llamaremos ejército. Como podemos ver, hereda de MonoBehavior, por lo tanto es una clase tipo componente y puede ser agregada a los objetos. Vamos a seleccionar este objeto y vamos a agregar esta clase. Esta clase, como está agregada aquí al objeto, va a ser llamada cuando nosotros le demos play. Por lo tanto, lo que escribamos dentro del método start va a ser ejecutado. Entonces, aquí en el método start, lo que voy a hacer es crear una instancia de cada una de las otras dos clases. Al tener las instancias, entonces yo puedo ejecutar los métodos. Vamos a ejecutar los métodos de cada una de estas clases. Ok, aquí en el caso de la primera clase, el método es atacar.
Ok, aquí vemos que nos aparece un error porque como vimos en videos anteriores, para que un método pueda ser llamado desde fuera de la clase, tiene que ser público. Entonces aquí agregamos public. Y también en este caso, guardamos los archivos y aquí ya podemos llamar a estos métodos. Entonces regresamos al editor y ahora estos métodos van a ser ejecutados. Ok, aquí vimos cómo crear y utilizar clases que no son componentes. Esto de hecho lo vimos en un video anterior, en el video de clases, únicamente que todo lo escribimos en el mismo archivo. La diferencia es que aquí pues creé un archivo para cada clase. Si recuerdan del video anterior, una clase es como un molde para construir objetos y las instancias son los objetos construidos a partir de esa clase. Ok, entonces aquí tenemos una instancia de la clase Warrior y una instancia de la clase Warrior2. Nosotros podemos ejecutar los métodos con la instancia creada. Las propiedades que se heredan de MonoBehavior no nos van a aparecer en estas clases. Para hacer la distinción, a estas clases se podrían llamar clases genéricas de C Sharp, pero en C Sharp hay un tipo de clases que son de hecho clases genéricas. Entonces, para no confundirnos, a estas las vamos a llamar clases y cuando hereden de MonoBehavior los vamos a llamar componentes. Que dentro de Unity, como hemos visto, un componente es una clase que puede ser agregada a los objetos. Entonces, haciendo esta distinción, vamos a proseguir. Dentro de este componente vamos a ver un poco del ámbito de las variables. Aquí podemos ver que dentro de este método yo tengo la variable warrior1 y warrior2. Ok, si yo intento duplicar estas variables, como es de esperarse nos va a marcar un error, puesto que no puede haber dos variables con el mismo nombre. Pero esta regla está incompleta, porque de hecho no puede haber dos variables con el mismo nombre dentro del mismo ámbito. Por lo tanto, si yo quito esta parte y la pongo en otra función, no nos va a marcar ningún error, puesto que estas variables están en el ámbito de esta función. El ámbito de las variables declaradas dentro de una función es esa función. Aquí en el método start voy a declarar una función. Aquí efectivamente estoy declarando una función dentro de otra función, lo cual es completamente válido. La diferencia es que las funciones anidadas no pueden tener un modificador de acceso. Aquí, por ejemplo, le podemos poner public, pero en el caso de esta función no podemos ponerlo, ya que no es una función declarada en una clase, sino una función anidada. Bueno, ok, vamos a quitar esto. Aquí dentro puedo ver que tengo acceso a las variables declaradas en la función padre. Pero si yo declaro una variable aquí dentro, el ámbito de esta variable será la función en donde la estaremos declarando. Por lo tanto, lo podemos utilizar dentro de la función print y cualquier función anidada dentro de esta, pero no la voy a poder utilizar en la función padre. Si yo intento utilizarla, aquí podemos ver que nos marca un error. Esta variable no existe en este contexto. Aquí en este caso, pues este nos da error, así que vamos a quitarlo. Ahora voy a declarar la variable número A en aquí. Y después voy a imprimir su valor. Y voy a imprimir su valor de nuevo dentro de la función. Ok. Para que el código dentro de la función se ejecute, debemos llamar a la función. Así que la copiamos y la vamos a llamar en esta parte. Entonces vamos a darle play. Ok, podemos ver que ambas instrucciones imprimen el mismo valor.
lo cual era de esperarse puesto que ambas se refieren a esta variable que declaramos aquí. Pero vamos a ver qué sucede si yo hago esto. Ok, aquí yo puedo declarar una variable con el mismo nombre porque estoy en un ámbito diferente. Estoy en el ámbito de esta función, la función print. Entonces vamos a ver qué sucede en este caso. Ok, aquí podemos ver que aquí se imprimió el número 5 y aquí se imprimió el número 6. Esto sucede porque en C# siempre se va a utilizar la variable que esté en el ámbito más cercano. Ok, ahora si yo trato de imprimir antes de declarar la variable, nos va a marcar un error, a pesar que técnicamente la variable número A está declarada en la parte de acá arriba. Deberíamos de poder utilizarla, pero no sucede así, porque nosotros tenemos aquí una declaración de una variable que se llama igual. Por lo tanto, en todo este ámbito, la variable válida va a ser la que declaremos aquí. Ok, vamos a ver otra cosa interesante. Vamos a quitar la declaración de esta variable. Así que ahora estamos utilizando esta de aquí arriba, la que vale 5. Ok, si nosotros intentamos llamar este método antes de declarar la variable, nos va a marcar efectivamente un error. Ok, ahora vamos a quitar esta parte y vamos a quitar este método que creamos aquí. Ok, también esto de aquí. Así como las variables tienen su ámbito o alcance, y aquí algo interesante es que además de las variables que nosotros creamos, también el nombre de las clases y de los métodos tienen su propio alcance. Entonces vamos a regresar a este método. Ok, aquí vemos que se llama warrior y entonces vamos a la otra clase y vamos a hacer que se llame de la misma forma. Ok, guardamos. Ok, aquí en el editor nos muestra un error y también en Unity. Aquí podemos verlo. Bueno, este error nos dice que en este namespace ya hay otra clase que se llama de la misma forma. Así como el nombre de las variables no puede duplicarse, tampoco se puede duplicar el nombre de las clases. Únicamente que en las clases al ámbito se les llama namespace o espacio de nombres. Entonces, si yo quisiera tener estas dos clases que se llamaran exactamente igual, lo que tengo que hacer es ponerlas en un namespace diferente. Para hacer esto escribimos la palabra reservada namespace y le ponemos un nombre. A este namespace le vamos a llamar ejército 1 y también tiene sus llaves de apertura y cierre. Todo lo que esté dentro de estas llaves va a pertenecer a este namespace. Entonces vamos a poner esta clase dentro de estas llaves. Y ahora vemos que el error desapareció. Pero nos aparecieron más errores. Así suele suceder. Entonces vamos a ver qué dicen. Ok, vamos a darle doble clic. Y aquí nos dice que esta clase Warrior2 ya no existe porque le cambiamos de nombre. Ahora las dos se llaman Warrior. Ok, entonces vamos a ponerle el nuevo nombre. Y también en la parte, bueno, esta parte de aquí la vamos a borrar porque era para otra explicación. Ok, aquí vemos que nos sigue manteniendo el error, que nos dice que el método de atacar no existe. Ok, esto se debe a que nosotros al escribir aquí nos estamos refiriendo a la clase que está en el mismo namespace, o sea, a esta de aquí. Como podemos ver, en ninguna de las dos tenemos la palabra namespace. Por lo tanto, están en el mismo. Y esta clase de aquí no tiene el método de atacar, tiene el método de saltar. Así que estas dos variables son instancias de la misma clase, de esta clase de aquí. Y para comprobarlo, pues aquí en vez de atacar le vamos a poner saltar. Ok. Como podemos ver, es efectivamente de una instancia de esa clase, pero no queremos hacer eso. Queremos que sea de esta otra clase. Entonces, para referirnos a esta clase que está dentro de este namespace ejército 1, lo que vamos a hacer es escribir antes del nombre de la clase el namespace en donde se ubica, que es ejército 1. Aquí está. Bueno, aquí nos marcó error en las dos porque se lo puse a la equivocada. Es la de aquí.
Aquí al llamar al namespace en donde está la clase, estamos haciendo referencia a que queremos la clase Warrior, pero del namespace Ejército 1 o Army 1, que es esta, específicamente esta la que tiene el método atacar. Así que podemos llamar al método atacar. Y la segunda, como no especificamos el namespace, entonces va a utilizar esta que no tiene ningún namespace. Y esta tiene el método de saltar y podemos llamarlo. Esta es la forma en la que podemos tener clases con el mismo nombre, únicamente poniéndolas en diferente namespace. Y esto es útil porque cuando nosotros utilizamos librerías, en algunas ocasiones vienen con clases que se llaman igual. Entonces la forma de hacer la distinción para saber cuál queremos utilizar es especificando el namespace en el que se encuentra la clase. Ok, si nosotros hacemos esto, vamos a copiar aquí el namespace y vamos a poner esta en el mismo. Ok, ahora el error va a regresar porque ahora las dos clases están de hecho en el mismo namespace. Bueno, eso era todo para la explicación, así que vamos a regresarle a esta el nombre que tenía, que es Guerrero 2, y vamos a dejarla dentro de este namespace. Ok, regresamos a este archivo. Ok, aquí nos va a dar un error porque esta clase ahora está dentro de este namespace. Así que vamos a ponerla. Ok, y aquí nos aparece otro error porque esta le cambiamos el nombre. Así que vamos a cambiárselo aquí también. Excelente. Vamos a quitar aquí el nombre del namespace. Y aquí nos aparecen de nuevo los errores. Ok, hay ocasiones en que un namespace tiene muchas clases y las vamos a utilizar constantemente dentro de nuestro código. Entonces, para no escribir antes de cada clase el namespace, lo que podemos hacer es utilizar una instrucción using, que son las que están aquí arriba. Entonces, si yo pongo using y escribo el nombre del namespace, le doy punto y coma. Ok, vemos que ya desaparecieron los errores, porque en este caso la palabra reservada using se refiere a que dentro de este archivo, o sea, este script, vamos a estar utilizando constantemente este namespace aquí especificado. Va a importar todas las clases que estén dentro de este namespace para poder utilizarlas aquí. Ahora, aquí algo interesante es que estas otras instrucciones de using se refieren de hecho a otros namespace. Estas que están de color más oscuro no los estamos utilizando, así que podemos quitarlas. Esta de aquí de hecho la estamos utilizando. Y si nosotros la quitamos nos va a aparecer un error. Ok, en este caso MonoBehavior es una clase que está dentro del namespace Unity Engine. Y para demostrar esto podemos escribir esta misma sintaxis, UnityEngine.MonoBehavior. Ok, aquí el error desapareció. Ok, esto normalmente no se hace y se utiliza la palabra using. Como les mencioné, podemos importar varios namespace y no necesariamente usarlos. Estos dos de aquí no se están utilizando. Ahora sabemos que estas instrucciones de aquí arriba están importando namespace para que podamos utilizarlos aquí en nuestra clase. Aquí tienen una notación punto, parecida a cuando llamamos un método de una clase. Bueno, esto se debe a que los namespace también pueden tener subdivisiones. Aquí, por ejemplo, vamos a regresar a lo que estábamos haciendo de tener ambas clases con el mismo nombre. Como les mencioné, no pueden estar dentro del mismo namespace, pero podemos hacer una pequeña subdivisión. Aquí en esta clase, que es la del archivo que se llama Warrior, vamos a decir que va a estar en el namespace Army1, un punto, y aquí escribimos la subdivisión. Ok, ahora el error ha desaparecido, porque esta está en una subdivisión del namespace principal.